Eu estou aqui pensando em algo, uma possível via de diálogo, que é esse objetivo dos estudos, chamados estudos culturais, serem, ao mesmo tempo, projeto teórico e projeto político. Quer dizer, essa é uma dimensão, é um desafio que também nos convoca a todos, né, que perpassa o que está acontecendo. É preciso ser projeto teórico e é preciso ser projeto político. Mas nós estamos diante de um discurso que é virtuosístico no seu cuidado de só ir até onde é possível, né? Um discurso de maturidade, de uma... Olha, está aí essa situação, como ele próprio diz, esse viés antropológico e até etnográfico de uma descrição do papel do jovem, né? Então, um primeiro comentário é esse da relação entre o projeto teórico e o projeto político. Esse desafio, mais uma questão, né? Olhando para o discurso, eu também gostaria de ouvir um pouco mais, porque acho que é algo que pulsa o tempo todo e que não aparece com as nossas tendências, as tendências recentes de políticas culturais, que é a escola. Quer dizer, a escola como o lugar desse jovem, o lugar de formação desse jovem, e como lugar também de um possível desentroncamento total do que ele pode ser, ou de como alterar essa situação, e de como conectá-lo com a vida cultural, né? E é um desafio que não é fácil, quer dizer, no caso da nossa história específica, já foi uma luta para estabilizarmos a cultura como uma entidade, como secretaria, como políticas de cultura. Mas, enquanto essas políticas não estiverem muito bem consertadas com as políticas da escola, nós vamos estar com uma série de problemas. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Ou seja, eu estou aí na tecla da crítica do projeto político, né? É claro que isso envolve também um rebatimento sobre o projeto teórico. Que teoria daria conta de políticas culturais e de escola ao mesmo tempo, né? Seria a tradução disso no projeto teórico. É claro que tem muitas respostas sobre isso. Sobre a inteireza do projeto teórico, quer dizer, esse projeto teórico que aparece no discurso como uma tentativa de descrever toda essa situação, de apresentar mais perguntas mesmo do que respostas, mas também de estar vigiando muito com toda a experiência que tem para que nenhuma resposta trivial seja colocada, né? Mas eu, por exemplo, fico muito interessado, não como uma resposta, mas sobre a questão do modelo teórico, o fato de que alguns psicanalistas têm dito que nós saímos de um mundo organizado pelo sintoma, pela neurose, no sentido de que o que era recalcado fazia se representar pelo objeto, quer dizer, o objeto representava o recalcado. Nós saímos desse mundo para um mundo onde o objeto exige adesão total, onde o objeto, o valor de uso do objeto, exige uma adesão do consumidor de uma forma tão imediata que esse valor de representação cede lugar ao uso direto. Esse é um discurso da psicanálise chamada social, né? Basicamente
na linha do Melman. Então, esse modelo da neurose parece estar sendo substituído por um modelo que os psicanalistas acabam dizendo que é um modelo da perversão. Sendo assim, o que dizer desse aporte interpretativo com relação à dificuldade de implementar processos de sintonia, de identificação, né? Porque se você não tem objetos, você não tem causas, você não tem o chamado grande outro, você não tem o mecanismo tradicional de construção de identidade. Então, isso... mas não é que a psicanálise ofereça nenhuma saída, e também não adianta só colocar mais esse embrulho no pacote, mas adiantaria sim perguntar: esse é um modelo, é necessário, cabe isso dentro da perspectiva dos estudos culturais? Qual, e de forma mais ampla ainda, qual o papel do inconsciente ou de uma relação com essa dimensão? Ou não existe mais isso? Eu também faço essa pergunta porque, ao ler o Homi Bhabha, ele usa o conceito de fetichismo, né, como então ele vai buscar em Freud a ideia de fetiche como esse mecanismo que o colonizador utiliza para não empoderar o colonizado. A identidade do colonizado fica fetichizada, fica homogeneizada, por exemplo, por estereótipos, né? Se eu tenho um estereótipo para tratar o colonizado, ele não constrói uma identidade que rivalize com a do colonizador. Portanto, é uma pergunta sobre o modelo teórico, né? Ou seja, estamos falando de um mundo só, ou que estratégias os nossos jovens que são diferentes, ou isso está tendendo a virar uma grande massa homogênea, né, de uma mesma situação, como muitas vezes parece ser o caso. Uma outra coisa que eu sublinho, obrigado, a ênfase que o senhor coloca sobre a pergunta: como se organizam para fazê-lo? Não é? Esse é um aporte que é uma possível resposta. Por exemplo, eu fico perguntando: seria possível ter um programa de gestão? E como se organizam para fazê-lo? Quer dizer, essa ser uma ênfase que ordenasse um programa de gestão. Então, nós vamos chamar os artistas, e essa seria a nossa ênfase. É possível construir em cima disso? Eu fiquei viajando aqui nessa ideia. Portanto, são aí algumas perguntas que eu tento fazer uma síntese, já que até falei um pouco longamente sobre especificamente isso, né? Projeto político e projeto teórico. A ferramenta, a questão do fetiche, como o Bhabha traz, e o papel da psicanálise nesse jogo, que alguns vão dizer: não, isso é superinterpretar, a gente não precisa dos porquês, vamos para como se organizam, porque esse seria o caminho. A questão da escola, e essa última questão, a questão norte-sul, né? Eu até queria comentar, nós, depois de longos anos editando a nossa revista universitária da Escola de Música em português, e depois até de termos parado durante alguns anos com ela, voltamos, eu e o coeditor Guilherme Bertissolo, decidimos editar em inglês. Nós vamos editar em inglês, porque se a gente estivesse na Renascença, a gente tinha que editar em latim. Então, e escolhemos como tema de polêmica as relações norte-sul em teoria da música.
E vamos procurar autores no mundo todo que queiram escrever sobre isso. Escrevi uma carta para o Nicholas Cook, que é uma grande liderança de Cambridge. Ele disse: o tema é interessante, mas eu não sei nada do assunto. Eu não pesquiso isso, eu tenho interesse em leste e oeste. Na verdade, você me mandou essa carta, eu estou em Beijing, estou aqui em Pequim, e estou impressionado como os teóricos da música chinesa absorveram de forma assim meio de enxurrada a teoria da música ocidental. Então, eu acho que esse tema tem tudo a ver. Fale com fulano e Beltrano, um de Yale, o outro da Universidade de Nova York. Bom, nós falamos com fulano e Beltrano, fulano não respondeu, Beltrano respondeu, escreveu um artigo maravilhoso, está na revista, e o professor Mack, da Universidade de Pretória, também escreveu um artigo fantástico, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, em teoria da música, quer dizer, essa batalha pela capacidade de interpretar e a esperança de um modelo teórico que nos empodere para fazer isso, né? Então, e que, é claro, passa por uma descrição do problema, né? Tem algumas perguntas aqui, eu vou, com esses comentários, passar de volta a palavra ao professor, para saber se ele quer comentar, e depois vamos às perguntas da plateia. Obrigado. Primero, la relación cultura-escuela. Efectivamente, sigo pensando lo que se ha dicho muchas veces, de que una política cultural que no tenga un soporte en la educación, que no sea acompañada por cambios en la educación, va a ser ineficaz. Pero quizá la pregunta hay que refrasearla, reformularla en otro momento que es el actual. Algo que encontramos en la investigación con los jóvenes creadores fue que ha perdido mucha vigencia para su práctica profesional o su práctica creativa lo que aprenden en las escuelas. Muchos de ellos nos decían, lo que aprendí en la escuela de artes visuales me sirve poco para desempeñarme en el mundo de las galerías, de los museos o en las nuevas formas de creación digital. Me enseñaron técnicas, me enseñaron a pintar, me enseñaron a esculpir, me enseñaron a dibujar, pero no a moverme en el mercado, no a moverme en relación con los nuevos medios de comunicación. ¿Y dónde lo aprendiste lo que sabes? Y en la sociabilidad con mis amigos, con los otros jóvenes creadores, viajando, leyendo en internet, intercambiando obras con otros artistas. Aún en disciplinas tan programadas y con tantos requerimientos técnicos preestablecidos como en la música, parece que de pronto lo que aprenden en el conservatorio es muy distinto de lo que necesitan para desempeñarse cuando quieren hacer música, ¿no? Y ahí me acuerdo otra vez de Howard Becker, que además de un extraordinario antropólogo y sociólogo fue un gran jazzista. Y él cuenta en un libro que no sé si lo tienen en portugués, en castellano se tradujo hace poco, se llama El Jazz en Acción. Y él se pregunta, junto con otro antropólogo y jazzista, Robert Forner, se preguntan cómo es posible que un grupo de músicos, como a ambos, a Becker y a Forner les pasó muchas veces, un grupo de música que nunca tocó junto, se reúne una noche en un bar y tocan toda la noche de un modo bastante coherente. Dice,
quizá ni siquiera tienen el repertorio compartido o solo parcialmente. No se saben las mismas canciones y algo sucede que van probando, tocando, improvisando, buscando la compatibilidad de unos con otros, de aprendizajes distintos y que les hace producir un concierto. Yo creo que la experiencia de conocimiento social y de compatibilidad entre escuela y cultura se parece un poco a esto. Hay algo que necesitamos aprender en la escuela y la escuela tiene una función formadora, estructuradora hacia el futuro, y cuanto más la escuela se pueda relacionar con ese futuro, con lo que ya está viniendo, será mejor. Pero hay una parte que es quizá la de la cultura, que es mucho más que aprendizaje educativo, entrenamiento sensible para ponerse de acuerdo con los otros y aún con lenguajes relativamente distintos o aprendizajes diferentes, podamos sacar una melodía que tenga sentido, ¿no? Hacer un ejercicio de improvisación ante las nuevas necesidades y condiciones. Proyecto político y proyecto teórico, y yo lo relacionaría y contestaría conjuntamente con la otra pregunta o comentario que hacía sobre la relación entre identidad y representaciones. Estoy ante toda la dificultad de contestar brevemente una pregunta que es muy compleja, pero creo que estamos en una época en que no tenemos un solo marco de referencia, incluso en los sectores populares, en los sectores que no viajan. Tenemos una multiplicidad de posibilidades identitarias, y como estos jóvenes que yo contaba que se movían entre disciplinas diferentes, que tenían aprendizajes mezclables, transversales, entre prácticas que antes estaban separadas, y podían ser fotógrafos, después editores independientes, después hacer una exposición de artes visuales, después colaborar en una película. Vivimos con varias identidades a la vez. Y parte de las dificultades de la vida escolar es que nos enseñan dentro de una disciplina, también en las universidades, por los que estudiamos antropología y no sabemos economía, o a la inversa. Y la sociedad contemporánea nos exige una mirada multifocal, transversal, heterogénea, y tratar de compadecer, de combinar perspectivas que se han formado a través de disciplinas diferentes. Entonces no es fácil vivir con varias identidades, pero parecería que es la condición propia del mundo contemporáneo. Obrigado. Nós temos aqui uma série de perguntas, eu vou lê-las em blocos de 3, mas talvez o primeiro bloco seja só de 2, porque acabou chegando mais uma. Juan pergunta, se pode medir e avaliar o desenvolvimento cultural, com que critérios? Novamente, Juan, então são 2 perguntas. Nesses dias de escândalos sobre a falta de limites na espionagem dos Estados Unidos, qual é o papel que têm os serviços de controle da informação na viralidade de algumas manifestações, em sua opinião? Uma pergunta de Juraci. Nesta dinâmica das transformações sociais e o enfrentamento dos novos fenômenos e paradigmas nas questões relacionadas à saúde, trabalho, cultura e cidadania, quais respostas ou perguntas você traz para o abuso das drogas, principalmente o crack, em nossa contemporaneidade? Questão pessoas, desculpe, eu não estou entendendo isso aqui, pessoas em situação de rua, ou seja, como transgredir
transferir sua palestra ao alcance dos mais excluídos. Então, esse é o primeiro bloco de 3 perguntas. Como se mede o desenvolvimento cultural, a questão da espionagem e a viralidade, na sua opinião, e enfrentamento de fenômenos das transformações, a questão da saúde, especificamente das drogas e do crack. E como transferir isso para os mais excluídos. Gracias por las preguntas. Sobre las drogas, lamento no ser nada experto. Creo que es una situación muy compleja, multideterminada, que obviamente no se resuelve con represión, sino, como decíamos antes, sobre cuestiones quizá menos dramáticas, con una comprensión, una gran sensibilidad hacia la complejidad de los procesos. Me detendría ahí porque no puedo profundizar más en esa pregunta. Si se puede medir y evaluar el desenvolvimiento cultural y con qué criterios. Es una buena pregunta, sobre todo porque en este afán cuantitativista y economicista que ha ganado una parte de las políticas culturales en los últimos años, especialmente los organismos internacionales, se ha confiado mucho en las estadísticas, en las cifras, en lo que parecería poderse medir del desarrollo cultural. En varios países latinoamericanos se ha establecido que la cultura produce del 3 al 4% del Producto Interno Bruto. En algunas ciudades latinoamericanas se ha llegado a hablar de que en esa ciudad en particular, por ejemplo Bogotá, la Ciudad de México, la actividad cultural sería como el 6 al 8% del Producto Interno Bruto de esa ciudad. Esto puede tener cierta utilidad y me consta haberlo visto en el caso de México, cuando hace una década por primera vez hizo este tipo de estimación, y el economista de la cultura, casi el único que hay en la Ciudad de México, ahora le está formando a algunos jóvenes, Ernesto Piedras, publicó un libro titulado ¿Cuánto vale la cultura? Y demostraba con un análisis económico bastante fino que solo las industrias culturales, no consideraba otras manifestaciones culturales, solo las industrias culturales representaban el 7.3% del Producto Interno Bruto de México como país. Y él fue invitado a la Cámara de Diputados para que expusiera los resultados de su estudio, y una de las consecuencias fue que los diputados se quedaron tan impresionados que aumentaron el presupuesto para la cultura que había enviado el presidente de la Nación para el año siguiente. Entonces puede tener algunos resultados este tipo de estimaciones, sobre todo para gente sensible a datos duros, a estadísticas. Pero quienes estamos en las prácticas culturales o creativas, sabemos que hay gran parte de la actividad cultural que no se puede medir. ¿Cuál es su índice de satisfacción o de felicidad después de salir de un concierto? Y esto se pregunta así, a ver, me parece una gran tontería. Bobagem se dice en portugués. Hoy está de moda hacer encuestas sobre la felicidad de los países. Hay aspectos de la actividad cultural simbólica que no se miden a la salida de un concierto ni a la salida de una exposición. Y yo he estado en favor de hacer encuestas de público a la salida de los museos y las he hecho. Pero hay otros efectos a mediano y largo plazo
que no son cuantificables y que tienen que ver con la formación de larga duración. Nadie aprende a valorar una música o una tendencia de las artes visuales por haber visto una sola exposición o haber escuchado un solo concierto. Se requiere una larga familiarización con ese tipo de obras, con esas innovaciones estéticas, con esa creatividad. Si bien esto hace difícil la labor de los secretarios de Cultura, cuando tienen que defender el presupuesto del año próximo, tenemos que defender que la cultura tiene otro tipo de efectos. Y a veces hay economistas que lo entienden, o hay políticos que lo entienden. Me acuerdo que el argumento de un economista hace unos 20 años, cuando se estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y él advirtió sobre algunos efectos que iba a tener sobre la economía mexicana, pero él acabó diciendo: lo que más me preocupa son los efectos sobre la educación y la cultura. Porque dijo así: si modificamos el tipo de cambio del peso mexicano con el dólar a principio de semana, a fin de semana vamos a ver cambios en la economía. Si modificamos, y fue dando otros ejemplos, y al final dijo: si modificamos la educación, los efectos los vamos a ver de aquí a 15 años. Y obviamente son efectos muy difuminados, muy difíciles de especificar. Ahí viene el papel de la teoría, me parece, que es tener una teoría suficientemente compleja de la vida social y cultural que nos permita atender a la multiplicidad de dimensiones en que la cultura se inscribe. La cultura no se inscribe solo en los teatros, en los cines, en los discos y en las redes digitales, se inscribe en la calidad de vida de una sociedad. Y esa calidad se aprecia de muchas maneras: en la convivencia urbana, en la capacidad de enfrentar lo imprevisto, de imaginar posibilidades distintas de las que las determinaciones socioeconómicas nos plantean. Esa calidad de vida se adquiere a través de muchos aprendizajes en la escuela, fuera de la escuela, en las actividades culturales formales y en las informales. Entonces, la evaluación de la cultura debe ser suficientemente flexible y tener una teoría de la cultura muy flexible, muy compleja y dispuesta a renovarse, a reinventarse en vista de los cambios tan acelerados que vivimos. Temos aqui 4 perguntas. Perdón, hay una pregunta sobre la que no dije nada, no es nada fácil. Ante el espionaje, ¿cuál es el papel de la viralidad? Todos creo que estamos muy impactados en esta era post-Assange y post-Snowden. Todos nos sentimos bastante espiados. Antes de que se supiera lo de Assange y de Snowden, creo que ya muchos habían aprendido que es peligroso estar en Facebook, porque habían perdido trabajos, por ejemplo, porque el jefe de mercadotecnia o el jefe de empleo de su empresa los había seguido en su página que ellos creían íntima y los echaron del trabajo. Entonces, efectivamente hay una viralidad positiva y negativa, y la viralidad de las manifestaciones censuradas en la televisión, pero que se convocan y tienen éxito a través de Internet, de las redes sociales, y está la viralidad también destructiva de la intimidad exhibida, maltratada, cuestionada como intimidad por una agresividad pública. Me parece que frente a las formas más negativas de espionaje, de infiltración en la intimidad, de la
vida personal o comunitaria o en la vida política de las naciones, que les quita autonomía a los individuos y a las naciones, a los estados. Hay que pensar en varias líneas. Yo creo que si bien los grados de hackeo y de espionaje que estamos viviendo ahora nunca los habíamos experimentado, no sabíamos que existían, por una parte, a mí me resulta inevitable pensar qué hacen con tanta información. Si nos han espiado y registrado tantos millones y miles de millones de correos electrónicos, bueno, ¿quién los analiza, no? ¿Qué máquina hay que pueda detectar dónde está realmente la peligrosidad para el sistema capitalista o para el Estado de este o aquel país, ¿no? Y a mí me parece que todavía tenemos razones para considerar que existe lo imprevisible. Nadie pudo prever la caída del muro de Berlín el año anterior. Nadie pudo prever el mes anterior la caída de las Torres Gemelas. Parecería que nadie incluso hubiera previsto, ni siquiera los más perjudicados, la caída de Lehman Brothers y todas las demás torres que cayeron en las finanzas a partir de 2008. Entonces, hay un grado de imprevisibilidad y yo diría de ingobernabilidad de este régimen económico en el que vivimos, que nos hace pensar que todavía hay grandes espacios para la creatividad. Por supuesto, para transformar el sistema, pero también para desarrollar vidas que no queden totalmente esclavas de ese hackeo, ¿no? Bom, todo mundo deve ter visto sobre esse tema da espionagem um quadrinho que circulou, Obama conversando com um menininho pequeno, o menininho diz para Obama, meu pai disse que o senhor está espionando nossa vida, e Obama responde, ele não é seu pai. Bom, resumindo o último bloco de perguntas, tem se esse papel emblemático da ideia das indústrias culturais aparece com os problemas que o senhor levanta na sua fala, e esse papel emblemático atuou muito e teve um papel muito importante como guia, né, como o que é que surge em seu lugar, ou não se pode falar disso? Estaria havendo um processo de substituição do emblema das indústrias culturais por algum outro paradigma, algum outro modelo? Essa é uma pergunta feita por alguém do público, que sou eu mesmo. A ideia me ocorreu agora e eu precisava perguntar. Mas lá vão aqui as outras. Yuri Rubim, Yuri, um abraço, pergunta, os jovens, mesmo sem empregos, trabalham muito, traduzem livros e filmes, legendam filmes, produzem artefatos culturais, e tudo isso faz circular o universo cultural atual, mas de forma autônoma e não remunerada. Esse trabalho é considerado pirataria ou ignorado pelo poder público. Como enxergar esses jovens, essa gigantesca força de trabalho no mundo contemporâneo? Outra sobre a questão das identidades, a identidade juvenil dentro do contexto multicultural híbrido e também marcado por essa precariedade. As manifestações são uma resposta ao capitalismo ou um questionamento dentro do sistema ao incômodo provocado pela precariedade? Pergunta feita por Tiago. Quer dizer, as manifestações são uma resposta ao capitalismo ou um questionamento à precariedade? Essa de Zana Bulhosa, sobre a cultura de projetos. A cultura de projetos também não nos levaria a uma existência
política por projetos, na qual não seria mais a vida que deveria caber na causa, mas as causas que passariam a caber nos interstícios da vida. Quer dizer, a política de projetos condicionando tudo. E uma última pergunta, mas não está assinada. É muito interessante ouvir falar sobre a cidade de Monterrey e sua reativação por meio da cultura. Eu não sei se foi exatamente isso. O que permitiu que o projeto fosse bem sucedido. Acho que houve algum problema. Os cidadãos participaram de que forma? Essa foi uma mudança para a sociedade ou para atrair turistas? Houve uma identificação do povo com este novo lugar que se apresentava? Deve ter havido algum problema de tradução, porque me parece que ele falou justamente dos problemas, mas está registrada a pergunta. Então, a questão do papel emblemático da indústria cultural, a questão da força gigantesca do trabalho dos jovens, a identidade juvenil num contexto híbrido, a cultura de projetos e sobre a cidade de Monterrey, que acho que talvez seja o caso de conversar depois. No creo que se pueda pensar en una sustitución del régimen de las industrias culturales por otro. Quizá hay una reconfiguración de la noción misma de industrias culturales, porque las industrias culturales se formaron, al menos en la segunda mitad del siglo XX, desde la aparición de la televisión y el desarrollo del cine, el video, como industrias bastante concentradas, incluso monopólicamente. Fusiones de empresas editoriales, que las grandes se comen a las chicas, incluso editoriales multilingües. Pero me parece que hay algo contradictorio entre esa lógica de concentración monopólica y esta descentralización de la producción cultural en redes comunicacionales mucho más horizontales. No sabemos bien a dónde va a parar esto, pero hay en principio una contradicción entre las dos lógicas, entre la lógica monopólica y la lógica horizontal de comunicación en red. Sin embargo, asistimos con preocupación a intentos de monopolizar también los contenidos culturales en las redes. Amazon no tiene competidora. Google está escaneando las bibliotecas de las principales universidades del mundo y gente como Robert Darnton, que además de un extraordinario historiador, es el director de las bibliotecas de Harvard, el sistema de bibliotecas de Harvard, ha advertido varias veces sobre la necesidad de crear sistemas alternativos a Google para no dejarle totalmente el control de la información, por lo menos de la información científica, dice él. Y él llama la atención al hecho de que muchos de los servidores digitales en ciencias comenzaron, como su nombre los dice, como servidores, como Google lo es ahora. Uno busca información, quiere saber cómo está el tráfico en una zona u otra de Bahía de El Salvador y lo conoce, o quiere saber cómo obtener más barato un viaje a otro país y lo logra. Pero a medida que esos servicios se van extendiendo y van volviéndose negocio, se empieza a lucrar y eso comienza a cobrar. Es lo que ha pasado, advierte Darnton, con las publicaciones científicas. Se empezó a dar el servicio en grandes editoriales o distribuidoras de información científica internacional, y cuando empezó a funcionar las revistas más costosas, comenzaron a cobrar $2.000
por bajar un artículo de 8 páginas. Entonces, ¿en qué momento esa información que aparece como servicio y que le da tanto un look tan fascinante a Google se va a convertir en un control monopólico discrecional de la información? Necesitamos generar o potenciar toda la capacidad de estas redes de multiplicación y de comunicación horizontal de la información para asegurar la protección de los derechos de los consumidores, de los usuarios. ¿Cómo hacerlo? Todavía estamos por averiguarlo. ¿Cómo llegar a la multitud de jóvenes creativos, aprovechar su fuerza productiva, etcétera? Yo cambiaría el verbo llegar. Yo creo que a donde tenemos que situarnos más que llegar es en las escenas, las plataformas. Uso aquí el vocabulario que encontramos en la etnografía de los jóvenes, donde ellos están produciendo de un modo nuevo y comunicando, haciendo circular de un modo nuevo la cultura. Me parece que lo que necesitan estos jóvenes son algo más que becas ocasionales para un pequeño tramo de su vida, como suele haber en los países más generosos como México, Brasil, Argentina, que están dando becas a creadores. Lo que necesitan son escenas, no solo teatros como este, sino los teatros siguen siendo muy valiosos. Y hay toda una discusión sobre la arquitectura de los museos, de los teatros, pero necesitan escenas dúctiles para circular informaciones que todavía no existen incluso. O sea, estructuras lo menos programadas, lo menos rígidas posibles, para que modos de comunicarse en la sociedad y de crear cultura y de simbolizar los procesos sociales puedan seguir existiendo del modo más flexible, más creativo y con una comunicación más extendida. Entonces no es, me parece, la sustitución de un régimen de industria cultural simplemente por otro, sino una flexibilización de todos los espacios, escenas, plataformas de las que disponemos, reales y virtuales, físicas o no, para que puedan estar articulados inclusive. Hace 10, 15 años una discusión importante en las políticas culturales era cómo hacer que un museo no fuera solo un museo, sino un centro cultural polivalente, donde también hubiera cine, video, música, y atrajera a públicos distintos que al ir a escuchar un concierto vieran además la exposición, etcétera, y que fueran participativos, interactivos. Hoy ese sigue siendo un tema incumplido por la mayoría de las instituciones en el mundo, pero además es cómo convertir lo que estamos viendo en un teatro en un streaming, en una descarga fácil, fluida, que se pueda conocer en otras ciudades, a donde ese grupo musical no va a llegar nunca, y que se pueda acceder a ese contenido cultural con una calidad de primer nivel, como ya desde el punto de vista tecnológico es bastante fácil conseguir. Porque hay cada vez menos diferencias entre ver una película en DVD o verla digital o verla en una proyección tradicional de alta calidad, porque la tecnología nos ha facilitado esta posibilidad de salir de la obra única y disfrutar muchas maneras de presentación de la creación humana. Bueno, yo creo que ya con eso quedan más perguntas todavía. Não temos mais perguntas. Então, com isso, eu gostaria mais uma vez de agradecer a brilhante participação, intervenção e reflexão, a densidade da reflexão do professor Nestor Garcia Canclini, ressaltar a importância da realização de uma série de fóruns, de ocasiões de discussão crítica, a importância da discussão e do evento,
E agradecer a todos que estiveram presentes, né? Acho que com isso, portanto, se não houver nada a acrescentar, declarar encerrado, então, nossa sessão de hoje. Obrigado, então. Muchas gracias. Obrigado ao nosso moderador, ao nosso palestrante. Só para saber se todos estão atentos, o próximo fórum será realizado quando? Março. Sabem a data? De 24 a 28 no Teatro Castro Alves. Já coloquem na agenda de 2014, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos.